Vamos llegando. Bueno, muy bien, queridos amigos. Muy buenas tardes a todos, buenos días. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros. A ver, voy a aceptar aquí que se está grabando. Bueno, pues porque estamos juntos, Jorge y yo, en la misma ciudad, en el mismo sitio. Él está en otro lado de la casa, de donde estamos, porque tenemos un taller vivencial, presencial, este fin de semana en Piedralaves, en donde, bueno, pues estamos citados muchos de nosotros y tal para hacer un taller de eneagrama vivencial y presencial, algo que a veces ocurre, porque desde que nos cayó la pandemia, pues como se ha hecho todo digital, pues nos conocemos y bastante bien, diré, pero a través de ventanitas, ¿no? Pero luego al tocarse, a abrazarse, al mirarse y al absorberse, pues entonces de repente pues uno es cuando se produce lo que se llama el encuentro, ¿no? Querido Jorge, que tú y yo nos hemos encontrado hace 2 días, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Isabel. Ahora sí, buenas tardes, a todos. Estoy ahora de este lado, en estas coordenadas, muy contento de nuevamente estar aquí. Y bueno, ya hemos tenido nuestra sesión de abrazoterapia, ¿no? Independiente de la Sí, que tendremos este fin de semana, seguramente, como bien lo comentas tú, que nos juntaremos nuevamente y podremos darnos ese abrazo y ese contacto físico que también es hola. necesario, como bien lo comentas. Sí, parece que hay alguien que tiene Es aquí. Sara, sí, Sara, ya sí. sí, Bueno, muy bien. ya está. Bueno, pues tenemos Jorge y yo, que ahora viene Mario también, que estaba justo llegando, pues un programita para especial, un programa especial, ¿no? Que tampoco es tan especial porque, bueno, llevamos dándolo mucho tiempo, ¿no? Iré contado un poco a Jorge la trayectoria que hemos estado llevando durante estas semanas, ¿no? En la que hemos hablado de cosas muy prácticas o las más prácticas que hemos podido considerar que fueran interesantes, ¿no? Y a propósito del aprendizaje sobre las leyes universales y de qué es lo que se nos recomienda con respecto a lo que llamamos las cuitas humanas, ¿no? La frustración, la decepción, las trampas, las justificaciones, ¿no? Y lo que hemos llamado un poco las pequeñas fechorías del ego, ¿no? Que nos hacen querer que haya otra realidad diferente a la que hay y si no la lío. ¿Mm? Por ahí es un poco por donde van los tiros y fundamentalmente las cosas que nos ocurren debido a que nos decepciona de alguna manera la creación de Dios y tal, ¿no? Ya lo digo a bocajarro y tal, ¿no? Porque todo esto es una creación de algo superior y tal, ¿sabes? Que no, por supuesto, conseguimos entender porque no tenemos la capacidad. Pero lo interesante es que hemos descubierto que se aplican unas leyes universales, es decir, que no es un azar horrible en que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y es independiente de nuestro comportamiento o nuestra manera de ser y de vibrar. Sino que hemos descubierto que hay unas leyes que rigen todo esto y que son unas leyes superiores que nos enseñan no a no violarlas, ¿no? Nos enseña la vida a no violarlas, porque cuando violamos las leyes universales obtenemos las consecuencias de haber violado las leyes universales. Y lo que hemos comprobado y visto es que las consecuencias suelen ser bastante desagradables. Nos ponen en un estado de decepción, nos ponen en un estado de frustración. Bueno, ahora esto vamos a decir que es uno de los paradigmas en donde hemos entrado, ¿no? Es decir, seres frustrados y decepcionados. Luego está la parte en la que, bueno, pues también hemos hablado de qué hacemos aquí, ¿no? Pues sí, se ocurre todo eso y tal, y bueno, pues hay personas o hay estados de conciencia en que uno se resigna a estar en un mundo horrible y tal, y a poderlo transitar de la mejor manera posible, biológica y poco psicológicamente, que es lo que dice que son los inteligentes, ¿no? Es decir, que no, pero la resignación produce depresión y produce lo que llamamos efectivamente una vida biológica. Y aquí estamos unos cuantos que no nos hemos resignado, aunque sigamos de pataleta. Y entonces, pues en ese punto estamos, Jorge. Ha sido un recorrido durante estos meses en lo que es que hemos visto, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Y qué podríamos hacer para que nos dejara de pasar? Y bueno, esto, pues, si quieres entramos en materia directamente. Hoy os teníamos Total, preparado, sí. Totalmente, Isa, sí, habíamos conversado en los previos tú y yo de tratar de inteligir de mejor manera
desde esta propuesta o de esta perspectiva, ¿qué significa la ignorancia? ¿Qué significa ser un ignorante? ¿Ignorante de qué? O más bien, ¿cuáles serían los resultados en todo caso? ¿No? ¿O quién es el que es el ignorante, ¿no? Dentro de nosotros. Es muy interesante poder tomar esto porque es verdad que la ignorancia nos coloca en eso que comentabas tú, en un tránsito biológico y además en asumir la vida como en una posición de víctima, en una posición en la cual me suceden a mí las cosas, ¿no? Y parece que la vida va por su lado y pasa por encima de mí, sin que yo tenga ningún tipo de control, sin que yo tenga ningún tipo de injerencia y sin que yo tenga ningún tipo de responsabilidad en aquello que va sucediendo en la vida. Entonces, vamos a ello, si te parece, para ver el tema de la ignorancia. Y es un poco demoledor el documento que hemos encontrado y que nos pasa a Erika Siebert, también otra profesora y tal, que ha sido formada en la misma escuela, en la que, bueno, pues hay grandes acuerdos, entre ellos lo que es la definición de qué es un ignorante. Porque una de las respuestas y tal por las que nos podríamos preguntar qué es lo que hago yo aquí, estoy aprendiendo cosas que no sé. Es decir, soy ignorante de una serie de cuestiones y tal, y entonces creo que aquí puedo aprender aquello que yo no sé para poder hacerme con mi vida, con mi situación actual o con las historias que me estén ocurriendo. Generalmente las personas que caemos por aquí somos personas que hemos podido tocar fondo, porque si no uno, es decir, la terquedad humana y la resistencia humana al cambio es tan brutal que tiene que realmente caer un fuerte meteorito, sin el cual no conseguiremos despertar. Y entonces algunos decidiremos, pues vaya malaya, ¿no? Y tal, de que me haya tocado tener que tocar a mí que me caiga un meteorito y tal, ¿no? Y que no pueda yo resignarme o que no pueda yo, como estas personas y que dicen, bueno, oye, mira, si es la vida y tal, vamos para adelante, mal que bien, bien que mal, ¿qué más da? Si total, mira, cuenta cómo te pones, si tampoco es para tanto, ¿no? Y de repente aparecen sensibilidades que son poco adecuadas, ¿no? En el sentido de que nadie sabe por qué se queja uno, pero si tienes de todo, pero si no te falta nada, pero si y uno amargado, angustiado y a punto de colgarse de un pirulí, vamos, es decir. Y entonces, bueno, pues hemos sacado un documento que nos pasó Erika, fíjate si lo encuentro, aquí está. Que Jorge y yo hemos leído y hemos visto, bueno, de hecho me lo ha pasado Jorge, y que podemos leerlo juntos y tal sin deprimirnos, sino simplemente pues a modo recorderis, sí, nada más que, sí, porque no es, ¿sabes? Es decir, Claro, es un documento fuerte, ¿no? Entonces, claro. Isa, ¿me dejas hacer una sí, claro, claro, puntualización antes de que adelante. entremos al documento? Hay una cosa que me pegó muy fuerte recientemente que leía yo de esta información de leyes con respecto a la ignorancia de otra profesora que decía que ignorante también es la persona que sabe mucho, pero todavía no lo aplica. Entonces, me gustaría hacer esa precisión, ¿no? Tiene que ver mucho también con mi propia historia y mi biografía. O sea, podemos estar llenos de toda esta información. El problema es que todavía no lo conseguimos bajar a tierra, todavía no lo aplicamos. Entonces, decía esta profesora, es que la ignorancia no tiene ningún problema. La ignorancia no es un problema, forma parte del proceso natural de nuestro desarrollo. El tema es que yo sepa aquello que todavía no sé, o que yo sepa que sé, pero aún no lo he podido integrar o aplicar en mi vida, es que lo tengo como teoría solamente, porque si no nos creemos que ya lo sabemos, y el riesgo de creer que ya te lo sabes es que ya no haces nada. Entonces, ese es realmente el riesgo de la ignorancia, creer que yo ya sé y por lo tanto ya no necesito hacer nada. Entonces, es muy importante esto de decir, bueno, sí, ya la información ya la tengo, o sea, la teoría ya la tengo, pero todavía no lo he podido aplicar, por lo tanto no sé cómo aplicarlo, por lo tanto ignorancia. Aún no lo sé, pero estoy en ello. Listo, Isa. Ya, es que nos has tocado muy fuerte con eso y tal, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Yo me pongo en este grupo y tal, ¿no? En el que de repente yo puedo saber que a lo mejor he podido tener un comportamiento más adecuado o por lo menos menos lesivo y he podido saber que hubiera podido reaccionar de otro modo, ¿no? Pero esos son nada más que pequeños ítems, ¿no? Porque de repente viene la vida y te demuestra lo ignorante que eres. Tú desde que has aterrizado en Madrid, yo he tenido dos demostraciones fehacientes delante de ti de lo ignorante que soy y también no las pienso contar y tal, ¿sabes? O sea, pero sí, pero bueno, cuento una y tal, ¿sabes? Yo sabía que jamás iba a volver el de Editorial Planeta por mi casa.
porque siempre me han vendido todo lo que han querido, ¿no? Y entonces les he hecho la cruz y tal, pero incluso, ¿no? Y entonces ayer apareció una persona del círculo de lectores, que es una cosa melancólica de la que yo estaba asociada cuando tenía 13, 12, 11 años. Entonces dije, anda, el círculo de lectores. Y entonces, como si me puse tan contenta, apareció un tío del círculo de lectores diciendo que yo tenía un enorme premio de 500 euros por haberme consumido. Era Planeta. Y terminé con una aspiradora colocada en casa. Y entonces, o sea, me tiraba de los pelos, me tiraba por la ventana, por las... Digo, Jorge, he vuelto a caer, soy una ignorante y tal, no he sabido decir que no. Empezó diciéndome que no me iba a meter la mano en el bolsillo, que seguro, entonces pase. Siguió diciéndome que era una cuota de 3 euros, luego de 20 y tal, porque si no, él no cobraba comisión. Y yo terminé firmando. Entonces me dijo Jorge que yo había entrado en una hipnosis. Digo, sí, claro. En una hipnosis un maleficio y tal, ¿no? Esta mañana he montado un pollo y tal, de aquí a tal, pero la responsable he sido yo. Era Planeta, es un pulpo, tal, ¿sabes? Hacía 4 años. O sea, han investigado, digo, sabrán el eneatipo que soy. Y he ido todo el día diciendo, entonces que ha sido una elección, sigues siendo una ignorante. Vale, ya está, vale, de acuerdo. Dejo de entrar en justificaciones y voy a la próxima vez lo haré mejor y no me colocarán una aspiradora para que al día siguiente tenga que montar un pollo. En fin, eso es un poco el ejemplo de lo que os quería decir de cuando uno sabe mucha teoría, pero cuando llega de repente la prueba del algodón, catapumba, chimpumba. Si pasas a la profesora que nos queda, vale, no, otras cosas las has hecho muy bien. Y tal, es que Claro que este era un sí. mago. O sea, vino un tío que sabe más PNL que yo. Es Total, impresionante Isa, como lo total. hizo, Sí, fue sí, brutal. sí. O sea, es decir, qué clase y tal. Lo que Era pasa es que es un PNL encantador de usada. serpientes, era Isa. Sí, era un encantador de serpientes. No, Total, total. absoluto, y tal, un mago negro, y tal, ¿sabes? Porque estaba utilizando las técnicas. Pero yo le decía, tú estás en casa de una persona que no tiene necesidades, no quiero que me vendas nada. Sí, claro, y tal. Y además esto, y tal, ¿sabes? Y no, es que no necesito nada, y tal. Si me vienes con lo del círculo de lectores, no me intentes vender nada. ¿No me vas a meter nada en el bolsillo, la mano en el bolsillo? No. Si es, al contrario, te vengo a hacer una oferta. Mira, tienes esto, que con tu premio, entonces tienes 500 euros de rebaja y entonces solo se te quedan 700. ¿Mm? Y así hasta que lo consigo. Bueno, vamos a hablar con el ignorante. Yo solamente con esto os hago reír, ¿eh? Esto es mucho más divertido que otra cosa. Y entonces aprender leyes sin humor no, no se aprende. Es decir, es de repente verte cayendo en el patrón y tal, ¿sabes? El día que me muera, uno de los patrones fue Editorial Planeta en mi casa, vendiéndome hasta la caca del perro del vecino. Y yo pensando que estoy comprando oro, ¿no? Bueno, no pasa nada. Un besito a todos y tal con respecto a eso y sobre todo a los del planeta y sobre todo a mí. Tengo que tener compasión. Y por lo demás, vamos a entonces a abrir este documento que es el que os queríamos enseñar, que casi como que incluso además esto puede ser como para dar una clase, o sea, es decir, puede ser la clase. Entonces es el tema de qué hacemos aquí, pues estamos aquí porque somos ignorantes. Y entonces, ¿en qué sentido soy una ignorante? En qué áreas soy ignorante? ¿En qué áreas no quiero dejar de ser una ignorante? ¿En qué áreas me demuestra la vida de que lo sigo siendo, pero por lo menos me doy cuenta? Lo cual eso es un paso para alejarse de la ignorancia total, y a darse cuenta de que uno es un ignorante es un paso. ¿eh? Sobre todo en las áreas en que uno es ignorante, porque tampoco te puedes colocar el cartel de soy una ignorante. No, eres una ignorante en qué áreas. Por ejemplo, en la mía, en que no me hipnoticen ni compre lo que me digan. ¿Sabes? Por ejemplo, y tal, es una de las áreas en que me gustaría dejar de ser ignorante y tal como la tengo reciente, pues me es fácil decirla. Cada uno puede tener un reto, un desafío en que quiere dejar de ser ignorante. ¿Qué quieres leer, Jorge? Claro, sí, Isa, pues venga. Ignora, ¿qué hace el ignorante? Ignora que no sabe. Cree saber e interpreta que su sufrimiento y frustración se deben a los aciertos o errores de los demás, a la buena o mala suerte, a la problemática política o económica del momento, a la injusticia divina o whatever, ¿no? Es decir, que esta persona está convencida de que lo que pasa en su vida se debe a lo que pasa fuera de él. Esta persona que no asume ser el protagonista de su propia vida, sino que se pone en el lugar de un títere manejado por fuerzas externas y ajenas a él. Se victimiza, dramatiza, culpa.
y quiere y quiere cambiarlo de afuera, que no es cambiarlo, ya que es un reflejo de su mundo interior, es una correspondencia, por supuesto. Eso que se presenta como resultado tangible en su vida, buena o mala salud, relaciones de disfrute o de contraste, ¿no? O es decir, de conflicto, economía abundante, escasez o limitada, capacidad de apreciar, valorar el lugar donde uno está, en las tareas que necesita hacer en ese lugar, es decir, capacidad de adaptación, de fluir con la vida, ¿no? Es lo que le permite verificar en lo tangible el contenido de su mundo interior, ¿no? Esto significa que es un reflejo realmente. Lo que sucede afuera es un espejo de lo que estamos realmente nosotros procesando dentro, ¿no? Ese mundo interpretativo que le abre o cierra posibilidades de acción. Eso es vivir en la ignorancia y en creencias limitantes. No saber cómo ser feliz, no saber cómo cuidar de nuestro cuerpo, no saber cómo dar lo mejor de nosotros mismos en las funciones que la vida nos coloca para realizar y no saber cómo relacionarnos con los demás con respeto y armonía, ¿no? Aceptando las diferencias. No saber también cómo disfrutar de lo que la vida nos da mientras seguimos quejándonos y creyendo que es afuera donde algo no está funcionando y por lo tanto donde deberíamos de enfocar nuestra energía, nuestros esfuerzos y nuestra atención para pues ajustar o corregir afuera. Y ahí está, Isa. Bueno, esta es una cuestión y somos muy inteligentes además para justificarlo. Esto lo digo yo como persona que escucha las justificaciones de los demás cuando venimos a consulta, ¿no? Y es que además, ¿no? Y es que es mucho peor y tal, ¿no? Es decir, a medida que vamos resolviendo las cosas, ¿eh? Y entonces yo ahí lo que veo es una resistencia a dejar de resistirse, ¿m? A la realidad y relajarse y dejar que las cosas ocurran y solamente hacer lo que en la franja que a uno le corresponde está. Porque por supuesto que somos servidores, ¿no? Pero la cuestión es que nos queremos meter en franjas que no nos ocupan, que no nos conciernen. Y querer aprender y tal y tener explicaciones que jamás vamos a poder comprender, porque nadie se puede meter en el alma del otro ni en el cerebro del otro para saber exactamente qué es lo que hay. Lo único que tenemos es la capacidad de entrar dentro de nosotros mismos para ver lo que hay dentro de nosotros mismos. Y os lo dice una persona que a veces entra, en los terrenos en los que me permiten entrar, pero sí, es mi profesión meterme ahí dentro. Y por eso os lo digo con experiencia. Mm. Ahí dentro existen muchísimos personajes que impiden y tal, y entonces el autoconocimiento va a ser el conocimiento de estos personajes que tenemos ahí dentro. Se llama la sombra, pero no tiene por qué ser sombrío en el sentido oscuro. Se le llama la sombra, que es la parte nuestra de nuestro inconsciente que nos sigue haciendo ignorante, que son resistencias a la realidad, decepciones, frustraciones y personajes que hemos ido creando que aparecen cuando vamos a ser felices, cuando vamos por fin no sé, a pasar a otro estado, aparecen y ahí vas, ¿no? Entonces, siendo un ignorante en esta vida es más cómodo, ¿es verdad? Dejar de ser un ignorante es salir de la zona de confort. Y salir de la zona de confort es que se te caigan las defensas que han sostenido tus argumentos durante el tiempo en que has estado justificándote, porque eran los factores externos los que te conducían a que te pasara lo que te pasara. Ese es un discurso que no sé si lo habéis seguido de principio a fin. Es así como cuando ya deje de ser inteligente para justificar que sigo siendo una víctima de una injusticia universal, y dejo de estar enfadada con Dios y dejo de hacer resistencia y a la pataleta y bajo la cabeza para poder confiar en que hay algo más grande que yo que está dirigiendo todo esto con una inteligencia que yo no soy capaz de ni siquiera intuir. ¿Eh? Entonces podremos confiar. No sé si ha llegado Mario, porque Mario es el dueño del confiar. ¿Dónde estás, Jorge? ¿Estás por aquí? Sí, aquí Ah, estoy, Isa. vale. Espera que... Oye, No, ha pues venido no. Mario. No ha llegado Mario, no, no Es está. el que siempre nos dice, y yo lo he escuchado desde siempre, confía.
confía. Y eso tiene su aquel, ¿no? Lo de confía, confía. Porque claro, en cuanto se nos sembró la alerta, y en el punto 6 a todos, pues ya no hemos confiado. Ya al confiar es, vamos a decir, peligroso. ¿Mm? Con lo cual también tenemos que ver qué grado de confianza y qué es confianza para cada uno de nosotros, en qué áreas y en qué escenarios se da, para ver en lo que yo tengo que confiar y ponerle nombre. No decir, no, es que yo ya confío. ¿Confías en qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? En qué escenario? Y entonces uno va alcanzando las cuotas de confianza que le da no hacer un decreto sobre la confianza. No, es que hay que confiar. Entonces, cuando alguien dice eso, que yo siempre a Mario le regaño, digo, ¿con qué? No se puede decirle a alguien, no es que tienes que confiar. Porque, claro, la consulta entonces no hay consulta, ¿no? Es decir, no es que, no, confianza y se va. Ah, no, es que me han dicho que tengo que confiar, como si eso vaya a dar lugar a la confianza. Y ahí está lo que está diciendo Jorge. No da lugar a la confianza saber que uno tiene que confiar, Eso ¿no? es, eso es. No, no es que hay que confiar, no. Pero tampoco se le puede decir eso a una persona que está en un momento y tal, ¿sabes? Es que hay que confiar. No. Si se le pregunta y se sabe lo que le está pasando, entonces se le dice específicamente en qué área y detalle sería interesante que pusiera confianza. Entonces ahí sí. Entonces ahí iremos por el camino de no andar haciendo grandes decretos que nos convertirán en ignorantes, vamos a decir, sabidos, es decir, en ignorantes con mucha información. Qué maravilla, ¿Eh? qué buena frase acabas de hacer, Isa, sí. Ah, de todas formas, esto también digo que no por ello vayamos a tener que dejar de venir porque no estemos haciendo las cosas tal y como estamos aprendiendo a hacerlas. Porque tú y yo sabemos, Jorge, que durante todo el tiempo que hemos conocido las leyes y las conocimos en el año 98, una cosa así, esto hemos caído en todas nuestras trampas. Esto no tiene un Sí, efecto y tal mágico. Y uno además puede en un momento dado y tiene derecho y tal a ponerlas a un lado y tal y andar sin leyes durante una temporada para ver qué tal y no tanta historia como hemos hecho nosotros, que así. ha sido años incluso y tal, ¿sabes? En que hemos dejado de hablar del tema y tal, ¿no? Nos Aquí correspondía está, cagarla y tal, ¿no? Y las leyes en esos momentos desaparecieron, ¿verdad? total, aquí está Mario ya apareciendo, Isa. Muy bien, Mario, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Te veo. Está, pero todavía no habla. Vale. A ver si nos habla Mario. Y entonces esto, de la misma manera que yo he tenido que reconocer por esta tontería que me pasó ayer y tal, ¿no? Bueno, pues el hecho de que de vez en cuando la vida nos pone a prueba para ver cómo vamos y tal en los aspectos de nuestra vida en las que tenemos desafíos, en los que tenemos retos, ¿no? Porque vamos a decir, otros trámites no nos pasan más que aquellos que tienen que ver con cuestiones relacionadas con algo comportamental y tal que en un momento dado nos haya podido perjudicar. Vale. Yo me he encontrado un poco como con más rabia, con más esto, con menos depresión. Es decir, si tardé 8 horas en reaccionar, solamente fueron 8 horas, y no 3 semanas en donde ya no hay nada que hacer. Con lo cual, pues si la prueba y tal, tengo que ser justa y tal, ¿sabes? No pasé la prueba, pero voy mejor y tal, ¿sabes? Es decir, en todo lo que se llama el aparataje de poner en función la compensación de un comportamiento nuevamente y tal, patrón, rasgo principal, ¿sabes? Es decir, es que decía Bourdieu, ¿verdad, Jorge? Rasgo principal, ¿no? Así es, Esas así cosas que te han es. pasado a lo largo de la vida y te fastidia que te pasen y te siguen pasando. Ese es el rasgo principal, ahí va uno de los síntomas del rasgo principal. Mario, ¿ya tienes micrófono? Vale, bueno, pues esto es ver un poco, esta es la respuesta de qué hacemos aquí. Es con cariño, es con esperanza, es con contraste también, ¿no? Y es el hecho de que
Mientras que sigamos siendo correspondientes con aprender leyes universales es porque las seguimos violando. Porque si no estaríamos en otro lado porque ya las habríamos dejado de violar. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos dejar de violar las leyes universales? Es primero reconociendo la ignorancia, es decir, el que tenemos que aprender a hacerlo, el que no lo sabemos hacer por muchas leyes universales que sepamos, y que seguimos y que siguen ocurriendo cuestiones que tienen que ver con el rasgo principal, con la diferencia de que antes era un automatismo, y ahora es un automatismo, pero te das cuenta del automatismo. Decía Rafa Ruiz en uno de los módulos del máster que no bastaba solamente con darse cuenta, que había que darse cuenta de que uno se había dado cuenta. Yo me he dado cuenta tantas veces desde ayer hasta mañana que yo creo que sí que me he dado cuenta, ¿sabes? Es decir, entonces en ese sentido hemos avanzado. Y además tampoco, ¿sabes? Sin mucha ira ni mucho desparrame, ¿sabes? Es decir, ha sido un par de momentos raros, y enseguida, bueno, pues a lo práctico y tal, que es anular el asunto y punto y narices y tal, ¿sabes? Y la próxima vez lo haré mejor, y punto y ya está. Y no machacarme por ello, ni pensar que nada funciona o cualquiera de estos precipicios cuatrescos en los que de repente nos metemos los cuatro cuando cometemos un error que parece que es que se ha caído el monte, y no. Es simplemente que hemos cometido un error y tal, y que la próxima vez lo haremos mejor. Y así aplica a todo el mundo. Lo que pasa es que no te veo, Jorge. Ah, claro que te diría de dar el sol, ¿verdad? No, ya ni siquiera se le oye. Bueno, esto, vamos a ir pasando por este documento porque además sosteníamos también otro documento. Vamos a ver, este por supuesto os lo pasaremos mañana en la documentación y en el enlace. Y ser ignorante, lo que viene a decir por resumen para los que habéis entrado nuevos y para volver a retomar, es el hecho de seguir protestando, es el hecho de seguir quejándonos, ¿eh? Y es el hecho de seguir de pataleta. O sea, es decir, y es el hecho de que, por lo tanto, seguimos violando las leyes universales y esto nos mantiene aquí. Y lo que estábamos diciendo es que el estar aquí, si es que somos ignorantes, no va a funcionar si esto no lo aplicamos en la práctica de nuestros pequeños desafíos. Y que lo que está muy bien es empezar a reconocer desafíos. ¿En qué fallo? ¿En qué quiero hacer una cosa y de repente hago otra? ¿En qué mi voluntad sobre mi, vamos a decir, sobre la dirección de mi comportamiento es interferida por otro comportamiento que no he decidido yo con mi voluntad? Y es muy fuerte lo que os estoy diciendo, pero es lo que ocurre. Que de repente uno se comporta de otra manera completamente diferente como si no hubiera leído una ley en su vida. Y que independientemente de que hubiera querido hacer uno otra cosa, ha hecho eso otra vez. ¿Mm? Y dices, bueno, vale, tal, esto sigo bajo el influjo y tal, ¿no? Y bajo, bueno, son influjos, son estados de conciencia, son trances, ¿no? De este miedo a decepcionar o miedo a no quedar bien o miedo a, detectas el miedo, lo reconoces, aunque te dé vergüenza. ¿Eh? Ese lado de reconocer esto y que dé vergüenza es a lo que más tememos. Hay algunos nos da vergüenza, a otros nos da miedo, a otros nos da rabia. A mí me daría vergüenza y tal por el enneagrama y tal, y porque es del patrón, aunque pueda tener también miedo o ira, la vergüenza es generalmente el patrón que más sigue a una decepción conmigo misma. Y bien, esto nos enseña a pon pilas, vamos a verlo, vamos a hacer, lo decía Daniel Castro también, y lo bueno de esta información es que tenemos indicadores que nos indican científicamente qué tal vamos. Si esto está haciendo efecto o no está haciendo efecto, y qué tipo de efecto hacemos. Y luego decir eso, que también tiene efecto retroactivo. Quiere decirse que aquí nunca estaremos perdiendo el tiempo, nunca, y tal, y ni pensemos que por mucho venir, no, no, no es cierto. Siempre hay algo que nos llevamos. Y el hecho de que estemos reunidos, hablando sobre todo este tipo de cuestiones hace mucho por cada uno. Con lo cual, independientemente de que uno tenga fallos y que uno pierda una cierta fe o pierda una cierta confianza en uno mismo o de repente vea que no está funcionando, que no se preocupe. Es como cuando de repente un día digo yo sí y tal, y quería decir sí, y está, hasta aquí he llegado.
¿Sabes qué rico por fin? Y tal, y ya está. Y ya no hay más cosas que decir. Y es porque tu instinto, tu emoción y tu mente se han puesto de acuerdo. Pero sobre todo tu instinto, la parte tuya instintiva, que es lo que la que más hay que negociar, porque es la que conduce el comportamiento. Entonces, claro, no es negociar con la mente, por eso tú puedes opinar, pero da igual lo que opines. Porque una cosa es lo que tú opines y otra cosa es el comportamiento que vas a emitir, que puede estar completamente opuesto a lo que tú opines. Que esa es la gran carambola. Claro. Dale, Jorge, que seguro que te estoy estimulando para hablar. Pues yo solamente decir que ya descargamos la aplicación, Isa, ya la tenemos descargada en nuestro ordenador o nuestro móvil, pero no la hemos instalado, que ese es el tema. Ahí estamos. Y a veces nos quedamos contentos solamente con haber descargado la aplicación, pero todavía no la instalamos y todavía no la usamos para sacarle todo el partido, todo el provecho que tenemos. Yo estoy de acuerdo contigo, pienso que son pequeños avances, pequeños cambios, no tienen que ser grandes gestas. Yo creo que poco a poco en el día a día, en la cotidianidad, en el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos, con los cercanos, vamos detectando pequeños detallitos, frases, comentarios que en otro momento quizás hubiéramos hecho de manera diferente y que ahora vamos probando, ensayando alternativas. A veces sale bien, otras veces no sale tan bien, pero esto es porque seguimos aprendiendo y eso es lo interesante del caso, ¿no? Entender que esto no es para fustigarnos, no es para desanimarnos, sino todo lo contrario. Es como si yo me leyera un libro de tenis y pensara que ya soy tenista por haberme leído un libro de tenis, ¿no? El libro de tenis está muy bien, seguramente me va a dar una base, pero luego me tengo que salir a la cancha, ¿no? Y entonces ya estando ahí en la arcilla, pues ahí es donde realmente comienza lo realmente interesante y ahí es donde uno comienza a ver que efectivamente hay muchas cosas todavía que tenemos que ir ajustando, pero está muy interesante que lo podamos ver y que también nos reconozcamos esos pequeños logros que vamos teniendo, que no son baladí, y que nos ha costado muchísimo, así sean pequeñitos los cambios, una no respuesta, un silencio oportuno, un no hacer o un hacer lo que usualmente yo no haría. Esos detallitos, aunque sean pequeños, es un mundo de diferencia para nosotros, porque no, es ir contra el patrón y es instaurar nuevas vías, nuevos patrones. Y nada, pues es muy satisfactorio saber que lo vamos haciendo, aunque sea poco, y aunque a veces creamos que no es suficiente como nosotros quisiéramos, solamente que no perdamos de vista esto, no perdamos de vista que el ego jala mucha agua para su molino, el ego le conviene mucho para perpetuarse, hacernos creer que no es para tanto, que ya sabemos, ya déjate de tonterías, que son estas teorías y esto ya es suficiente, ¿no? Para que precisamente pues nosotros no nos involucremos en realidad en llevar a la práctica todo esto. Entonces, esa sería mi invitación en este momento, ¿no? Que empecemos ya a bajar un poco más a la práctica de la vida diaria toda la teoría, que es mucha, que seguramente ya la tenemos, pero que ahora tenemos que probarla definitivamente, porque si no la probamos, no la instalamos. Es como si tuviéramos la aplicación en el móvil sin haberla instalado, ¿no? Y luego, aunque ya la hayamos instalado, no la estamos ocupando. Entonces, pienso que podemos comenzar a probarlo proactivamente y no esperar a que la vida nos vaya colocando ejercicios que a veces son un poquito desagradables, ¿no? Nos coloca ejercicios. Mario, ¿qué tal? Que sé que ya tienes Hola, micrófono. hola a todos. Perdonad mi tardanza, pero venía de la facultad, en fin, entonces pues el tráfico ya saliendo con la M30 y todo eso. Y bueno, pues aquí estoy ya compartiendo con vosotros esto tema que hoy, si no he entendido mal, era de qué hacemos en este mundo, ¿no? Y veo que ya hemos empezado a preguntarnos esto. Yo no sé, yo todavía no lo he resuelto. Ya tengo unos años acumulados, tengo una juventud acumulada y todavía no, aunque sé, No lo has resuelto. tengo, digamos, un atisbo, una orientación, más o menos, pienso que sí sea que he venido, pero no estoy seguro al 100%. Y todavía siguen apareciendo dudas y cosas que me ponen en tela de juicio realmente. Sí, pero bueno, yo así a modo sencillo diría que sabiendo los cuatro indicadores de vida que ya habéis mencionado, si te va bien en todos es que lo estás haciendo bien, más o menos. Si te va bien en salud, te va bien en economía, te va bien en adaptación al medio, te va bien en relaciones, pues bueno, te puedes dar con un cantito de los dientes. Y si hace 6 meses o más de 6 meses que no has discutido con nadie, pues entonces muy bien. Muy bien. ¿Que no has qué?
discutido. discutido que necesitas en cabera con nadie, pues entonces Es que los unos no paráis de discutir y si no tenéis a nadie de discutir, discutís con vosotros mismos. O sea, que os va ya, a dar no, pero yo igual. ya ¿Sabes? dejé de discutir conmigo. Claro. Últimamente A que estás en época de discutir contigo, ¿a que sí? nunca dejo de hacerlo. Bueno, a lo mejor algún día lo dejas de hacer, no sé. Acabas de Esperaba. hacer un decreto de esos que decimos que no hay que hacer y tal, ¿no? De todas formas, lo bueno es que el inconsciente no entiende la palabra no. Con lo cual has No, dicho que lo dejas de hacer, así que perfecto. efectivamente. Ahí está, es verdad. Dile a un niño que no haga algo que si quieres que lo haga y lo hace. Efectivamente. Entonces tienes que darle siempre Instinto. mensajes en positivo No y se decir, existe la palabra no, y esa es la PNL de los vendedores hipnóticos con guante negro. Que la efectivamente, palabra bueno, no no existe, claro. y quería saludar especialmente a Jorge, que hace mucho que no le veía. Y es una Sí, alegría así tener aquí es. con Seguro, nosotros otra Mario. vez. Y siempre nos enseña muchas cosas y siempre es un gusto escucharte. Entonces, pues, No, a mí también me encontrarte nuevamente aquí, Mario. Sabes que te aprecio muchísimo y que ya les echaba de menos a ambos. La verdad es yeah. que qué Nosotros rico a poder ti. coincidir hoy. Eso es, Bueno, muy pues bien. alguna poesía te has perdido por ahí, pero bueno, Sí, No, no, sí. no, no te No, la creas, no te suele ver las creas. clases, Las veo ¿eh? en diferido, sí, sí, la veo en a la diferido, vez en no, diferido. tampoco te creas que me lo pierdo tanto, ¿eh? Y se Bueno, ya, apunta, y se apunta. ya Siempre, está. siempre estoy ahí, estoy Bueno, pues ahí. aquí tenemos los indicadores, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? Que ha adelantado Mario, ¿no? El hecho de que esto es de lo que no podemos, vamos a decir, justificar, ¿eh? Son de los resultados científicos de lo que obtenemos con nuestra conducta. Porque hay una ley universal que dice que lo que das es lo que recibes. ¿De acuerdo? Es así, es una ley universal, la física y tal, ¿sabes? Es una ida y venida. ¿Eh? Y entonces, claro, por supuesto, esto tiene que ver con, sobre todo, tu comportamiento. Es decir, con aquello que se detecta, que se mueve en ti. Eso es lo que produce la devuelta que llamamos, ¿no? Y estoy segura que hemos recibido devueltas maravillosas en nuestra vida. No tenemos por qué nada más que reflejarnos en aquellas correspondencias que hayamos tenido desagradables. Ha habido muchas cosas que hemos hecho bien, hemos conocido gente que hemos amado, nos han amado. Es decir, hay muchas cuestiones que han tenido que ver con que no estaba uno de estos personajes internos a bordo y decidiendo sobre tu comportamiento en esos momentos en que estabas disfrutando. A mí lo que más me ha gustado es la capacidad de cómo está tu capacidad de disfrute y adaptación. Porque la adaptación siempre como que nos la saltamos, ¿no? Como que parece que lo que no hay que hacer es adaptarse porque entonces sería sobreadaptarse. Y además entonces se entiende mal y entonces nos vamos a lo de las relaciones, está todo fatal, lo de la economía, bueno, ahí voy mejor en la salud, pero si es que no puede, es decir, empezar a ponernos catastrofistas. No, señor, hay algunas cosas que nos va bien. Y eso es lo que tenemos que ver y tal, porque si no, el que gana es el ego víctima. El ego pobre de mí. Y ese es un ego además muy bendecido en nuestra sociedad y en nuestro paradigma que tenemos que francamente gestionar, ¿no? Entonces, ¿qué tal te lo pasas? ¿Cuántas veces te has reído? ¿Cuántas veces has estado sin la loca de la casa durante el día disfrutando de una novela o de un deporte o de una buena película o de una conversación o de la salida de una ecuación del trabajo que de repente consigues? ¿Qué tal? ¿Cuánto has disfrutado? Disfruta, con fruta, disfrutar el néctar, lo que da placer. ¿Qué es lo que dicen además ahora que estoy muy en contacto con la muerte, ¿no? Con el momento final, ¿no? Que está ocurriendo a mi alrededor y que lleva ocurriendo mucho tiempo, es no sé, el haber intuido y el haber visto en todas mis investigaciones que gente que en un momento dado que ha estado a punto de irse, de lo que lo único que recomiendan es que nos lo pasemos bien, porque es que parece que es lo que uno se lleva los momentos de disfrute, los momentos en que uno ha sido feliz. ¿Feliz qué es? En que uno no estaba sufriendo. Nada más. Ya está. ¿Eh? Y mirar a ver cuánta cuota de disfrutar de la vida podemos llegar a alcanzar.
que sería que efectivamente y tal, porque cuando disfrutas de la vida es cuando no violas las leyes. ¿Ah? Porque los resultados de violar las leyes no son precisamente disfrutosos, por decir algo. Pero sin embargo, ese indicador, ¿cuántas veces has sonreído, lo has pasado bien, has sido feliz, has escuchado una bonita canción, has estado un ratito mirando? Es decir, no ha habido efecto consecuencia, sino que has estado. Porque cuando uno disfruta es cuando uno está, cuando uno hace presencia. Y bueno, pues ahí yo creo que podríamos ver qué tal nos va. Ese es un indicador, yo creo, científicamente sí nos puede dar cuota de cuánto he avanzado. No sé qué tienes que decir con respecto a esto, Jorge. Pues sí que es un indicador muy interesante, Isa, muy interesante que me toca a mí particularmente, ¿no? Porque Patrón. en una conversación que tuve yo recientemente familiar, me decían, oye, es que tú sueles tener todo el tiempo cara de preocupación. Anda tú, Mario, imagínate, ¿no? Cómo me puse yo, ¿no? O sea, tienes cara como de afligido, de compungido, ¿no? O de preocupado. Y yo, no, estoy concentrado. No, que no, que no es así, que tienes cara de afligido, de preocupado, de compungido. Y bueno, no es una observación particularmente que me ha gustado, ¿no? Pero es verdad que esto que tú comentas, Isa, ¿no? Yo, por supuesto que rescato momentos muy puntuales a lo largo de mi día donde disfruto, me conecto, me siento muy bien, pero mi patrón automático me lleva a eso, a compugirme, a preocuparme o a sobre preocuparme, ¿no? Cuando en realidad muchas veces podría yo vivir de una manera mucho más ligera, mucho más conectado y mucho más gozosa, con mucho más disfrute. Entonces, a mí me ha venido, como te digo al principio, como una cubeta de agua fría, pero luego ha sido una invitación importante también para observarme, ¿no? Para ver qué estoy transmitiendo yo a través de mi actitud, ¿no? Y a través de lo que mi rostro refleja, porque muy probablemente sí que podría yo estar un poco más consciente para aprovechar mucho mejor mi experiencia y que no sea este tránsito del cual pues ya estabas hablando. Lo digo pues para transmitir mi propia experiencia y para que en un detalle pequeñito nos podamos también ver reflejados, ¿no? Y ver cómo seguramente si nos damos la oportunidad y observamos, pues nos daremos cuenta de que todos tenemos por ahí detalles que podemos observar. Sí, sí, y fastidia, ¿no? Porque dices, hay un arquetipo judio-cristiano que es más santo quien se sacrifica, quien se preocupa, quien está como en la resignación de Dios, en la resignación de... Es decir, que es lo que a mí me separó mucho de la religión, la resignación. ¿De acuerdo? Porque por ahí, pues, es que, entonces, que tengo que resignarme. O sea, es hacer una sentencia y luego no hacer nada por ello. Ah, no, claro, es que no se debieron de casar. Y ya está. Y no, no se resuelve. ¿Eh? Es como se hacían las cosas antes. Entonces era bueno quien se resignaba y ya no se volvía a hablar de ello. No digo yo que eso no funcionara en algunas personas y tal, porque a cada cual le funciona lo que le funciona. Y no a todo el mundo nos funciona lo mismo, y eso está clarísimo, y eso ya lo tenemos claro. Pero esto, atentos, ¿no? De qué grado de resignación, de Dios, de ajá, hacemos. No funciona, no nos funciona. Somos rebeldes, la liamos, tenemos llamados, es decir, de repente estaba, como venía alguien, pero ¿dónde vives? No, es que a veces vivo ahí, a veces no, vale, personas complicadas, personas, esto, ¿no? Que vamos y venimos y que hay mucho revoltijo. Hemos hablado de ello, ¿no? Cuando hemos hablado de reminiscentes, de estos que hablaba Gerardo, de personas que venían con una misión, enviados del futuro y todo este tipo de cuestiones, que yo lo resumo en personas interesadas y no resignadas, en personas que no les va la resignación, que no se resignan y que les encantaría resignarse, pero no se resignan. Y les encantaría resignarse es una metáfora. O sea, porque es verdad que se vive, hoy me decía un cliente mío, lo contaba el otro día, ¿por qué no seré yo como todo el mundo y tal, que todo el mundo parece feliz menos yo?
que soy el único que me hago preguntas y estoy todo el día leyendo y no sé cuántos. Digo, bueno, pues esto pues es tu condición y tal, pues vamos con ella, ¿no? En vez de pensar que qué pena no ser como los demás, vamos a aceptar que no lo somos o que no lo eres. Y bien, con esto quiero decir que no consiste en sacrificarse y en sufrir, porque es más santo quien sufre y menos quien disfruta. Porque siempre se podría decir, ¿y cómo te atreves tú a disfrutar estando en el mundo como está? ¿Y cómo es posible que tú puedas estarte riendo si mira lo que está pasando tu hermano? Y estando tu familia como está y tal, ¿sabes cómo te atreves a ser feliz? Eres una egoísta. ¿Por qué no te pone cara de preocupación? Así por lo menos y tal se te ve que piensas en los demás, y que no eres tan egoísta como para ser feliz, cuando las cosas van como van. ¿A que pueden aparecer esos argumentos? ¿A que los tenemos en la base del ADN? Es así, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, y bueno, pues aquí Jorge también te pido, no, Mario, el tema del egoísmo. ¿Somos egoístas si somos felices? Somos egoístas y reconocemos que somos ignorantes y lo dejamos de ser, y dejar de ser ignorante es ocuparse de uno mismo y no tanto de los demás. Seguimos en este paradigma de querer entrar no en que no nos importen los demás, sino que los demás lo que tienen que hacer es importarse por sí mismos. Porque a nosotros lo que nos corresponde es importarnos por nosotros, antes de que nos puedan importar los demás. Pero sin embargo, eso es litúrgicamente incorrecto. Y no me refiero a la Iglesia Católica, me refiero a los 2000 años que llevamos con ese paradigma. Con estos, Jung hablaba de arquetipos. Este se llama el arquetipo del buen samaritano o de María Magdalena. ¿Sabes? Es decir, de una persona que sufre y tal, ¿sabes? Es decir, de sufrir. Y lo da todo y no recibe nada, y todo ese tipo de cosas. Y mira la que mal está, con lo buena que ha sido toda su vida. Fíjate qué injusta es la vida. Ha terminado solo, gordo, arruinado, enfermo, solo se ha dedicado a los demás. Jamás pensó en sí mismo. Y los que de repente salimos de la ignorancia y lo vemos, lo que vemos es una persona que no ha pensado nunca en sí mismo y que además encima ese es el pecado. Es decir, no es la maravilla de la creación, sino el horror. Y aprender a reconocerlo. Porque también tenemos maestros que hay que aprender lo que no hacer y tal, y ahí esos también hay que reconocerlos, porque así no se disfruta de la vida. Y viene esta información y te dice que eres más espiritual si aprendes a disfrutar de la vida, no si aprendes a condenarte a la vida. Y ahí es donde está la diferencia del camino, pero es un camino complicado porque no es un camino ni de resignación ni de fe ciega, es un camino de ponerse a trabajar y de poner a trabajar el cerebro y de poner a trabajar las creencias y de poner a trabajar sobre todo los comportamientos. Y entonces ahí está donde está, hablando pronto y mal, lo jodido el tema. Eso Porque es, eso la fe y tal, ¿sabes? En cierto modo es una comodidad. O dime tú si no. A mí me lo parecía. Insisto, que hayan personas que les funciona. Por eso estamos viendo aquí en qué somos ignorantes y qué hacemos aquí y qué otras vías puede haber. Pero que yo pienso que si estamos aquí es porque las demás no nos han funcionado. O por lo menos a mí. No sé si a ti, Jorge, no sé si a ti, Mario. Bueno, bueno, Isa, ahí andamos, ahí andamos. Pues sí, efectivamente, esto que tú comentas también, ahora que hablabas tú del egoísta, nos lleva un poco también a un concepto que hemos mencionado aquí, que es el actor consciente, Isa. El actor consciente es aquella persona que muchas veces no tiene, pero muchas veces decide inteligentemente emparejarse a los demás sin necesidad de emular su mismo comportamiento, su misma sensación interna. Esto no quiere decir fingir tal cual, ¿no? Es decir, a veces toca muchas veces, eh,
pues para que no haya tanto disturbio con la gente que está alrededor, pues más o menos ajustarse un poco, pero eso no significa que por dentro uno no pueda llenarse de paz, llenarse de alegría, llenarse de contento, como tú lo comentabas, y de conexión con la vida, ¿no? Porque una cosa que decía Gerardo, y ahí sí estoy completamente de acuerdo yo, es que cuando tú estás contento, cuando tú fluyes, te sube mucho la vitalidad, te sube mucho la energía. Y entonces, si tú tienes tu energía más alta, es mucho más probable que puedas ayudar o que puedas servir a otra persona que si te encuentras completamente apagado, completamente deprimido y en el hoyo, porque ahí no ves opciones ni oportunidades para ti y por supuesto, mucho menos para la otra persona. Entonces, por eso era muy enfático, Gerardo, en que la mejor manera si tú quieres servir, la mejor manera de hacerlo es primero hacerlo ahí contigo mismo, porque una vez que tú lo haces contigo mismo, suceden dos cosas. Primero, subes tu energía vital y segundo, sabes cómo hacerlo. Porque es que cómo quieres ayudar a otra persona si ni siquiera tú mismo sabes cómo poder conseguir ese estado de satisfacción. Entonces él decía, una vez que tú lo has logrado hacer dentro de ti mismo, puedes enseñarle a otra persona también si está interesado a que lo consiga por sus propios medios. Entonces es muy interesante también no perder de vista este concepto del actor consciente, porque a veces sí que toca, dependiendo del ambiente, pues emular un poco lo que está sucediendo ahí. Sin embargo, eso no es una invitación, como tú comentabas, Isa, a perdernos, ¿no? En el automático y a meternos en un paradigma cultural o sociocultural que esté imperando en ese momento. Bueno, me has hecho este regalo hoy, Jorge, y no puedo dejar de ponerlo, ¿no? Porque es que ese es como un reflejo exactamente de lo que hablábamos el otro día sobre los estados de conciencia, ¿no? En el que existen en el planeta, ¿no? Hablábamos, incluso nos metimos Mario y yo en el berenjenal de la dinámica en espiral, que acuérdate y tal, fue un pelotazo que se metió ahí en finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? En que hablaban de estados de conciencia de los seres humanos que vivíamos en este planeta. Y entonces se hablaba de, bueno, por supuesto, no tan resumido, ¿no? Porque aquí Gerardo lo que hace es hablar de estos tres tipos de seres humanos que existen en nuestra dimensión. ¿Eh? Y entonces a mí una cosa que me ha encantado es que has puesto el burro aquí en el bueno, que es donde estamos nosotros, donde estamos todos, los sensibles. No, es que soy sensible y tal, ¿no? Entonces no hay manera de poder ser justo, que es hacia dónde vamos, porque como el bueno se queja de la injusticia del mundo y este lo que hace es justiciar al mundo, pues no hay manera. El justiciero y el ajusticiado. ¿Eh? Pero sin embargo hay un salto evolutivo, aunque parezcamos, es que me encanta lo del, es exactamente esta cara, es que es muy bueno, ¿no? Lo que se nos puede poner en un momento dado de personas dadivosas, de personas ayudadoras, de personas preocupadas, de personas que nos afectan. ¿Os acordáis de lo que decíamos del meme verde? Que Mm. era el estado de conciencia del último que había en el primer estado de pensamiento que decía Wilber, ¿eh? Y que ahí estábamos atascados y que igual llevábamos ahí y tal, pues a saber, porque seguimos de pataleta. Y seguimos pensando en rojo, sintiendo en amarillo, comportándonos en naranja. Es decir, que el bueno no es tan bueno. ¿Mm? Y además es el gran violador, el que más viola las leyes universales es el bueno. El malo no las viola tanto. Esto es muy buena y tal porque esto es una cosa que engancha mucho. Y es que el malo y el justo, y esto es una de las cosas en las que Mario, tú eras un gran especialista, en Mm. decir, era la falacia pre-trans. Y es que los pre parecen trans, y los trans parecen pre. Mm. Porque tienen comportamientos similares con respecto al tema de violar, que no son violadores de leyes en un momento dado, y por eso decimos que es mejor ser malo porque así se tiene más suerte, Bien, bien. y que esto lo que es un problema. Lo que les venimos a decir es que no solamente no es un problema, sino que es una gran evolución. Lo que pasa es que pues, se nos puede poner como se me puso a mí ayer, cara de burro y hacer "i, oh, sí, eso sí. Pero lo interesante es reconocerlo y tal, ¿sabes? Para que luego ya no vuelvo a hacer, no lo volverlo a hacer y seguir aprendiendo para poder pasar a pasárnoslo verdaderamente bien en la vida.
que es cuando nos convertimos y tal, y vamos poquito a poco generando estados de conciencia en los demás adecuados. Es decir, vas a seguir siendo el mago, vas siendo un mago, vas siendo una persona que con su energía y con su comportamiento y con sus intenciones puede resolver asuntos en este mundo muy interesante, un servidor. Este es lo que se podría llamar un servidor, que se ha desensibilizado. No es que no sea un insensible, es que ya ha sido sensible, pero se ha hecho el trabajo de desensibilización. Que esto además de repente se nos va, es decir, lo podemos repetir 1000 veces y de repente, ¿cómo era lo del sensible? No, veréis, veremos, porque yo también me tengo que enterar. Y por eso el insensible se parece al desensibilizado. Pero sin embargo, lo interesante es descubrir quién es insensible, es decir, un sociópata, a quién es una persona justa, que es un maestro. Y sobre todo, no confundirnos aquí, nosotros, que somos los que siempre nos confundimos. ¿Mm? Y es interesante ir viendo cómo salir de aquí, ya para irnos aquí, que es nuestro reto, que es nuestro desafío, que puede llegar a ser nuestro propósito vital. Y las instrucciones que vienen no vienen para aquí. Aquí no funcionan ni las leyes, ni el enneagrama, ni nada. No Nada. aplica, no aplica. O sea, tú dile a un psicópata lo de las leyes universales y se tira al suelo de la risa. ¿No entiendes? Pero es que además seguramente no le pasará nada porque no las violará. ¿Eh? Esa es la fuerte. ¿Que no les pasa nada? Bueno, yo es que no sé esa inteligencia que es la que organiza todo esto, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que vámonos para acá. Aunque Yo, de yo, vez en cuando aparezca este personaje en nuestro sistema operativo, sí. no, yo quiero aportar algo, Isa, pero me Y claro, gustaría que Mario, después de Mario, porque Mario lleva media hora con la mano no levantada. me lo puedo creer. Adelante, Mario, adelante. Bueno, es que quería reivindicar un poquito, acordaros del autor Carlo Maria Cipolla, italiano, que hablaba del Tratado de la Estupidez Humana. Aquí de estos tres personajes que tenemos, yo añadiría el estúpido, que es quizá el más peligroso de todos. El malo hace bien a sí mismo, hace mal a los demás, pero por lo menos se hace bien a sí mismo. El bueno se hace mal a sí mismo, bueno, intenta hacer bien a los demás, pero se hace mal a sí mismo. Y el justo hace bien a los dos, ¿no? Pero el estúpido se hace mal a sí mismo y hace mal a los demás también. Y ese es el personaje más peligroso que hay, incluso más que el malo. Por eso yo creo que a los poderes públicos les interesa tener siempre una masa enorme de gente estúpida. Ese es el tema. Entonces aquí, pues la bondad de estas Vale. cosas que estamos aportando conciencia y aportando por lo menos es una grandísima opción esto de intentar ser lo más justo posible, no caer en el buenismo ni caer en la estupidez. Pasa que yo creo que hemos pasado todos a veces, ¿no? Por ser Bueno, un poquito... no tanto en la estupidez, fíjate. Yo creo que no. Bueno, bueno, no sé. O por lo menos no nos hemos dado cuenta, pero sí en la Efectivamente, ahí está. sensibilidad, claro. Ese es el tema, que a veces eres inconsciente de las estupideces que cometemos. No, sí, 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 ahora que lo pienso Pero tienes bueno, absolutamente para toda eso la estamos razón porque aquí, me se está para viniendo crear la conciencia película, no sé cómo decirte. y seguir ¿Eh? adelante, ¿no? Pues reivindicar este Bueno, camino. pues vale, los unos siempre tienen algo que añadir y tal, ¿sabes? Que pueda llegar a ser interesante a la hora de hacer una clasificación sobre buenos y Sí, malos, ¿eh? Y te sí, lo agradezco, tío. Ciertamente pienso que puede ser un personaje que a lo mejor no está aquí representado, pero sin sí. embargo Gerardo decía que sí. Y a lo mejor puede pertenecer a esta Está que más parece el cercano, sí, bueno de pero la por lo menos película y no lo es. el bueno hace daño, digo, hace cosas buenas a No, los el demás. bueno es peligrosísimo. Y también otra cosa importante que tenemos que tener conciencia es que en el mal hay bien y en el bien hay mal. No siempre, o sea, es que tenemos Hombre, cuando hay bueno hay malo, sí. Y cuando hay efectivamente, malo hay Claro, entonces bueno. muchas Es aquí veces que se pierde la polaridad. lo que Claro. se ha yo, dicho, yo, yo ahí, no hay mal que yo, por bien no venga muchas veces. Y muchas claro, veces cosas que no tenemos la perspectiva y las clasificamos o las categorizamos como malas, cuando pasa el tiempo nos damos cuenta lo bien que nos vino eso en ese momento. Y qué bien aquella chica que no me hizo caso, hoy de lo que me libré más. Y sin embargo, mientras estabas ahí, pues estabas sufriendo como un enano, pero jope, cuando Ah, pasa el tiempo te dices, Dios mío, qué fuerte es eso, qué sí. bien que me libré de aquello. Pues entonces, pues muchas veces pues no somos conscientes. Por eso he dicho antes una de las preguntas del chat, que a veces para llevar a cabo todas estas cosas hay que poner distancia y para mí lo que me funciona siempre ha sido el sentido del humor. Tomártelo todo con mucha distancia, relativizar las cosas
y darles una dosis de humor importante, que yo creo que esas son las Bueno, ya, expresiones, acuérdate de que conocemos el eneagrama, ¿no? Entonces yo a un claro. 7 no le diría, más bien le diría, le metería en otro trance divertido, a que se lo pasara bien. Ya, sí, pero Ah, bueno, pero acabo de decir, y estoy totalmente de acuerdo, que esta vida hemos venido a disfrutar, a ser felices, a pasarlo bien, a disfrutar, sí. pero con responsabilidad, siempre con responsabilidad. Y entonces, pues, pero no a tomarte las cosas tan a la tremenda, está como decían aquello, Eso, está eso. toda la vida preocupado, toda la vida preocupado. Pues, El no, 4, el no 6, tanta preocupación, ¿sí? Una ¿verdad? gran Qué tremendo. descripción de las pasiones humanas y tal, sí. No, pues ahí está, aquí es donde aplica el eneagrama, es aquí donde aplica. Mm. Aplica quiere decir es aquí donde el eneagrama tiene alguna posibilidad de tener un efecto. Y de poder ayudarnos a entendernos mejor y precisamente no hacer generalizaciones sobre cómo tienen que ser las cosas, porque siempre es nuestro punto de vista y esto es algo que nos enseña no solamente Gerardo, sino también nos lo enseña el Enneagrama, nos lo enseña la PNL y cualquier técnica de comunicación o investigación sobre la comunicación que se hace, ¿no? Y es bueno, esto, vamos a trabajarnos el buenismo. Vamos a trabajarnos la falsa compasión o la sobreempatía. Vamos a trabajarnos vamos a dejar de ser ejecutores de función, porque también aquí es donde somos ejecutores de función. Ahorita ejecutor de función de ignorante de turno, además, nada mejor dicho con lo de ignorante, ¿no? Que es cuando ponemos las cosas en su sitio de una manera impulsiva, y efectivamente se nos permite hacer. Quiere decir, porque si no, no sería permitido y eso es lo que las leyes nos vienen a decir. Pero el procurar ejercer otro tipo de misión que no sea la función del ignorante. Porque el ignorante también tiene funciones, que es lo que vienen a decir las leyes, que es fastidiar a los demás y tal, ¿sabes? Pero hasta el cierto punto permitido, siempre, y hasta cierto punto, y aquí es donde siempre hemos incidido, para que tengamos mucho cuidado en no interferir. Eso es lo más importante. El bueno es un gran interferidor. Y las leyes y tal, ahí sí que son contundentes. ¿Qué es lo que nos lleva pues, a tener malas relaciones con la vida, sufrir, decepcionarnos, tener baja autoestima? Es decir, cuando interferimos creemos que estamos haciendo el bien y lo que estamos haciendo es interferir. Y entonces la respuesta de la vida suele ser la escasez. Aquí es donde está el gran, vamos a decir, la gran correspondencia de la devuelta y tal, ¿sabes? De las leyes universales. No me refiero solo a la escasez económica, que también puede venir y de eso soy absoluta verificadora, sino escasez de aquello que deseamos en la vida. El amor, la armonía, la comunicación, el buen rollo, el poderte levantar y decir qué rico, ¿sabes? En vez de decir qué horror, y todo este tipo de cuestiones. Y aquí tenemos que tener cuidado también con este concepto, que lo tenemos bastante mal colocado, que es el concepto y tal de altruismo, que es un falso altruismo, que es dar más de lo que recibes o recibir más de lo que das. Que eso es otra de las cuestiones que al bueno le sucede todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues aquí es donde está, no es que soy sensible y se inventan propuestas y tal, ¿sabes?, para justificar la sensibilidad. Y lo siento, porque a mí yo trabajo con psiquiatras y neurólogos, yo no te estoy hablando porque opino, sino porque conozco y sé. Y hay que tener muchísimo cuidado en este paradigma con las justificaciones. Y con a la hija de una clienta mía, la ponían para el recreo tras esto, bueno, trastorno de la atención, sí, TDAH y tal, que no se podía nadie meter con ella. Es decir, una protección y tal que iba a hacer de la niña una inválida a la hora de tener relaciones sociales normales. Siempre puedes justificar y tal, y es cierto, lanzar a nuestros hijos a un mundo tan peligroso, tan lesivo, tan incisivo y en el que hay tantas pruebas que hacer, da miedo, pero hay que hacerlo. Porque si no, no se van a poner a aprender a lo que vienen a aprender, que es las leyes, que es lo que estamos nosotros, conociendo, que es lo que una de las cosas que hemos venido es a aprender las leyes universales. No sé, Mario, si te querías comentar algo más. No sé si querías añadir una nueva clasificación aquí.
Está bien, está bien. Estaba aquí respondiendo a Rocío que dice, a mí me da miedo de sensibilizarme, siento que es un peligro volverme cruel. Y yo creo que no es crueldad el ser justo, es Cruel aquí, asertividad. la crueldad está aquí. Efectivamente, no es Bueno, crueldad, es y también asertividad, aquí. es ecuanimidad. Aquí es Ecuanimidad. donde no hay nada de crueldad. Lo que pasa es que tenemos que buscar otra foto, pues, Jorge. Bueno, muy bien, Isa, Sí, lo buscamos otra haremos. foto, A porque ver, el burro a aquí mí, es brutal, ¿sabes? a Pero mí, a sí, mí, a mí sí que me gustaría hacer un comentario con respecto a esto, Isa, porque yo hace poco, realmente, un par de semanas, pienso como máximo, platicaba con mi hija, que es muy joven ella, recién terminó la universidad y acaba de entrar a laborar, y le comentaba un poco esta información, ¿no? Y yo le decía que generalmente a los malos les va muy bien económicamente. Y me decía, pero papá, no entiendo por qué. O sea, yo quiero ser mala entonces. O sea, yo quiero que me vaya muy bien económicamente. Entonces, tengo que ser mala porque si es eso, pues, soy mala. O sea, yo quiero ganar mucho dinero y si tengo que ser mala, seré mala. Y le dije, no, a ver, necesito que me entiendas una cosa, ¿no? Y es que efectivamente, muchas veces les va bien a los malos. Pero ¿por qué les va bien a los malos, no? Que esta es una cosa bien interesante. Y es justo por lo que acabas de decir, Isa, rompe mucho más leyes universales el bueno que el malo. ¿Por qué el malo rompe menos leyes universales? Porque no le porque no importan las demás interfiere. personas, porque no interfiere en los procesos evolutivos de las demás personas. Entonces, a alguien le está pasando muy mal y el malo, como no le importa, bueno, No, no ahora sí que viola las leyes. tú mismo y por lo tanto deja que el otro resuelva su propia vida. Al no interferir su proceso de aprendizaje y evolutivo, entonces la vida no le quita los recursos, ¿no? Que eso se da mucho más en el tema de los bonos. Pero yo le decía, pero atenta, hija, porque, o sea, estamos haciendo una asociación equivocada. El malo puede ser que en un momento dado le fluyan bien los recursos, pero tiene pésimas relaciones. O sea, Pésima. no tiene paz, le va muy mal, tiene muchos conflictos. Entonces, aquí se aplica otra ley, que es la ley de causa y efecto, que es que todo lo que tú das lo recibes de vuelta. Entonces, una cosa es que económicamente pudiera fluir, Asesinatos, por otro lado, sí, persecuciones. por otro lado, o sea, la pasa muy mal, ¿no? Entonces, nosotros ya fuimos malos, porque ese es un proceso. O sea, si nosotros estamos ahora en la parte de los buenos y estamos arañando, ¿no? O rasguñando ya en la parte de los justos, quiere decir que ya atravesamos el proceso del malo, ya fuimos malos, somos ex malos todos los que estamos aquí en esta sala de Zoom. Somos ex malos, ¿no? Y ahora estamos, además los malos tienen una función, porque todo en el universo tiene una función, y la función que hacen los malos es pullar a los buenos para que los buenos consigan desensibilizarse, es contrastar a los buenos. Fíjate qué función tan interesante. Y lo hacen tan bien que el universo les paga mucho. Sí, Increíble, eso increíble, ¿no? va muy bien. Es que así es como funciona el universo. O sea, el universo dice, pues, es que si alguien hace muy bien su trabajo, pues ahí están recursos, porque Desde hace muy luego. bien lo que le corresponde hacer. ¿De acuerdo? O Entonces, lo que por eso tú es que pienses que le correspondería hacer y tal, que es diferente y tal, ¿sabes? A lo que tú opines, ¿no? Ya, esto es cuando nosotros entendimos esto, hubo un antes y un después, porque esto es difícil de enseñar y difícil de integrar, porque esto te rompe completamente. Fíjate lo que decía Rocío, que ella no quiere ser justo porque eso es ser cruel. y no es así, al Y, no contrario. lo- De y hecho, y es justamente lo contrario. el Ahí es justo le donde dejas de importan ser cruel. muchísimo, ¿sí? Le Claro, importan muchísimo las personas y se ponen en una disposición de pero no servicio. sufre por ellos, No, no, porque no. cuando tú sufres por alguien le estás poniendo por debajo de sus posibilidades, que es lo que hace el bueno. Mientras tanto, el justo admira tus potencialidades. Claro, no te compadece. Eso no es ser cruel. Al contrario, eso es dejar de ser cruel con los demás, poniéndoles por debajo como inútiles. No, es muy bonito, vamos poquito a poco aprendiendo. A ver, lo interesante es ir acercándose a tener cuotas, ¿no? Porque la gran pataleta del bueno es la justicia. Es la gran pataleta. Aquí es donde Salvador Carrión, al que vuelvo a rendir homenaje, que murió hace unos meses, nos habló y tal, en uno de los primeros de talleres de enneagrama que había. Aquí lo que habíamos venido es a aprender el concepto justicia, que en cada dimensión universal, y él se iba por la cosmología del universo, había conceptos diferentes que aprender, que aquí en planeta Tierra tocaba justicia. Y claro, al principio cuando lo dices, bueno, vale.
Yo quiero saber lo de los eneatipos, ¿no? Porque te vas a un taller de eneagrama y ¡pum! Te lanzan esa, ¿no? Pues nunca se me ha olvidado, porque es que es así. En el fondo del motivo de consulta de toda persona, por ahora, 100%, hay una pataleta en la que protesta porque algo ha sido injusto desde su punto de vista. Con toda la argumentación, que no os podéis llegar a imaginar lo inteligente que es la argumentación de la injusticia, que podemos hacer los buenos. Bueno, pues por ahí está interesante, chicos, y tal, que tengamos esto colocado un poco bueno, esto es un concepto además que se va, os lo digo porque nosotros de repente ahora lo estamos viendo y lo estamos disfrutando, pero pasado mañana igual, por eso hay que insistir, ¿no? Y tratar de ir a disfrutar de la vida. Y no es porque no te importen los demás, sino porque tienes derecho a disfrutar de la vida, independientemente de si la disfruten o no la disfruten los demás. Es solamente aprender ese concepto. Es decir, no tienes por qué no disfrutar de la vida si alguien no está disfrutándola. Es decir, tienes derecho a seguirla disfrutando independientemente que el otro la disfrute o no. Eso es quitar el concepto fundamental. Habíamos visto, no sé si Mario quieres añadir algo. A ver qué más habíamos visto, teníamos más cosillas. Aquí está. Un último Mario, ¿estás ahí? No, ya no está Mario. Vale. Jorge, ¿tú estás? Pues sí está Mario, pero Estoy no lo aquí, veo pero ¿me también. oís? Sí, ahora Ahora ya. sí, sí. Pues nada, no, es que se me ha ido la pantalla, no sé qué he hecho. Me ha ido a hacer cagadas, a ver si lo recupero. Pero no quería añadir nada, está todo bien, estamos en la misma onda de acuerdo y bueno, pues ahí aprender a gestionar nuestras emociones de la mejor manera posible y a recuperar nuestra felicidad. Aquí hay mucha gente que sigue sintiéndose culpable por no sentir pena y lástima a veces por determinadas situaciones. Y yo recuerdo pues lo que muchas veces el curso de milagros se llama, ¿no? De que nada real puede ser amenazado. Si tenemos esa convicción y esa integración total y verdadera, pues sabemos que la vida pues hay que tomarla, como decía antes, con esta distancia, con tranquilidad, confiar en ella y saber que las cosas pues al final se van solucionando. Y si no se solucionan es porque no se tienen que solucionar y bueno, ya vendrá el momento, ¿no? Y nada, si es que hay que seguir viviendo y de la mejor manera posible, sin castigarse, sin autoflagelarse, sin sentirse Hoy culpable. te ha dado por lo de la culpa, sí, y además Y es muy importante. es muy inculpante, sí. Muy importante y tal. Y sin Entonces, culpa, ya hemos hablado mucho sobre que la culpa es la un culpa invento. ¿Sí? es un tema complicado y es un tema que conviene. Una cosa es asumir tu responsabilidad y enfrentarla y otra cosa es estar culpando y culpar a los demás o a ti mismo, que es más triste todavía. Eso es otra cosa. Por eso nada real puede ser amenazado y nadie nos puede hacer daño si no le dejamos el permiso, no le damos el permiso para que no lo hagan. Para seres sensibles, como estamos la mayoría, pues es complicado Ay, bueno, son y es lecciones tan difícil. altas. Yo estoy en mi nivel de sensibilidad todavía es muy grande y sigo siendo una persona fácilmente vulnerable, pero, pero bueno, lo estoy trabajando de la mejor manera posible. Mis paseos y Muy mi bien. baile y mi piano pues me ayudan mucho y el compartir con vosotros, el poder estar con personas que tenemos afinidad, el poder estar con personas que tenemos una visión trascendente y espiritual de la vida, pues ayuda mucho. Saber que no estamos solos. ¿No pensáis lo mismo? Claro, sí, ¿no? Fíjate, me decía un orador siempre habla de sí mismo en diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, Efectivamente. eso es, ¿no? Entonces, pues está interesante, ¿no? Parece que hay procesos, ¿no? Y tal, ¿no? En lo que estás viviendo actualmente. Y bueno, pues ahí tu experiencia, que es tan grande como la de cualquiera, pero vamos, te quiero decir que muchas gracias, ¿no? Porque se ve que sí, ¿eh? Procesos, procesos, procesos. Algunos bien difíciles, ¿verdad, Mario? Muchos. Y Pero bueno, políticamente incorrectos y de todo, de todo. Sí. muchos de los procesos que los hemos sufrido todos, pero yo lo que sí, ya como he dicho, tengo esa juventud acumulada, pues ya voy viendo que los procesos al final tienen un fin y tienen un final y bueno, pues hay que tener esa confianza que el proceso al final se termina Esa era. resolviendo, no digo solucionando bajo Antes de nuestro que criterio vinieras egoico. estábamos hablando, echándote de menos porque todavía nadie nos había hablado sobre la confianza y eso acabas de hacer.
Es mi faro. Confía, confía, es lo que siempre Mario Fernández nos dice, confía. ¿Eh? ¿Tú confías, Mario? Absolutamente, sí, eso puedo estar seguro, que es lo que quería decir, que esos procesos que me ha pasado en mi vida, muchos procesos, pues he visto que al final se han resuelto y a lo mejor muchas veces de la manera más inesperada. Por eso mi recomendación o mi experiencia de vida me dice que cuando haya una cosa que nos supere, que a veces las hay, pues dejarlo un poquito en manos del Espíritu Santo, hablar con la almohada, decir, bueno, este es mi problema, espero la solución y no quiero interferir, como bien decís, no quiero interferir con mi ego, con mi buenismo, con mi a veces también estupidez o con mi a veces maldad también, porque seamos conscientes de que a veces nos dejamos llevar por la ira viva, nos dejamos llevar por la recochura, por la envidia o por pasiones humanas que no tienen mucho que ver con la bondad. ¿Eh? Entonces, dejarlo al Espíritu Santo, dejarlo que lo resuelva ese yo profundo, ese yo soy con mayúsculas, que se va a encargar, que a los físicos le llaman, el chico que ya se habla muchas veces de él, de Jean-Pierre Garnier Mallet, lo llama el doble cuántico. Bueno, vamos a confiar en ese doble cuántico que se va a encargar. Ya te montaste en el cohete, ya te lanzaste al cosmos. ¿Qué esperabas? Cuando te vas al 7 te pones divertidísimo y tal, ¿no? Cuando vas al 4 te pones súper poético. La Sí, verdad es que claro. es una maravilla ver tus flechas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Mario, estoy Ayer estuve bailando toda la noche y todo, otra vez al bailando. Señor. Ah, bueno, Había es lo orquesta. primero que hace unos niños que se diferencia de los animales, lo primero que hace un cachorro humano que es diferente a los animales es bailar, Efectivamente, ¿eh? Es lo primero. efectivamente. Así que bueno, pues Yo volviste os lo recomiendo porque es una y además cosa bailas, que no, no, si nadie ha visto vídeos de Mario bailando, yo tengo varios, los que me permitas y tal los paso, pero es que lo haces muy bien. Lo no haces me muy vas a bien. hacer eso, ¿verdad, Isabel? Te lo hago, pero vamos, se lo pierden y tal, y tú también. Sí, Bueno, pues un bueno, pequeño repaso nada más. Yo creo que ya no da mucho tiempo a que vayamos para profundizar en nada más de que conocer las leyes universales permite lograr una vida altamente gratificante y satisfactoria. Esta es la frase que llevamos leyendo, ¿verdad, Jorge? 25, 20, 30 años, ¿no? Sí, Y hemos sí. alcanzado cotas. Primero creyéndolo, así sin más, y luego Sí, experimentándolo, que esa es sí, la parte interesante, ¿no? sí, Efectivamente, poniéndolo sí. a prueba, retándolo. Bueno, ¿Mm? y además esto, uno va sorprendiéndose de lo adecuadas que son las lecciones cuando vienen a darte. Entonces ahí es donde empiezas a atisbar eso que decía, lo de la justicia. ¿Eh? Bueno, es decir, las leyes, justicia, tiene que ver los dos términos. Y entonces, bueno, aquí tenemos un resumen, nos vamos a las leyes. Las leyes universales que nosotros estudiamos, la ley del amor y tal, que la que rige todo, es algo absolutamente inalcanzable de poderlo comprender en la inmensa infinitud, pero fijaros que se llama la ley del amor. Luego la ley de la manifestación y la polaridad, ¿no? En la que también pues nos vienen a decir que, nada, que no inventamos nada, que ya está todo inventado, que ya está todo hecho. Que lo único que si tenemos un deseo, que lo que tenemos que hacer es manifestarlo, porque está inmanifestado. Y para manifestar las leyes universales. Y eso, entonces ahí se entienden las leyes universales superiores que por supuesto no tienen el resumen tan, vamos a decir, resumido que acabo de hacer. Pero para que las vayamos a entender, estas tres leyes no son posiblemente violables. Y pertenecen a todos los mundos. Las que venimos a aprender para poder llegar a entender en nuestra humanidad son estas tres leyes que sí que son violables, que se permite que las violemos, que es la ley de la naturaleza, la ley de la armonía y la ley de la correspondencia. Entonces, el aprendizaje que de cualquier psique, alma, ser humano de esta dimensión es aprender sobre estas tres leyes universales, violables,
Y lo que lo enseña es la ley de la evolución, la que enseña cómo aprender sobre estas tres leyes es la ley de la evolución, que está entre los dos mundos. Esto se llama el mundo del cielo y se llama el mundo del infierno. Incluso lo hemos visto por algún PowerPoint, ¿no, Jorge? Sí, el piso de arriba y el piso de abajo, Isa, efectivamente. Eh, Eh, Infierno, decía Gerardo que con una connotación asociada a inferior. O sea, él hablaba de superior e inferior, simplemente. Decía, y aquí es donde realmente se hace, como tú bien comentabas, Isa, todo el proceso de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje en el mundo inferior, ¿no? Donde aplican estas tres leyes regidas por el paraguas de la ley de la evolución. Efectivamente, es la que determina el funcionamiento de mucho de lo que sucede en nuestra vida diaria. Entonces, en la medida que nosotros vamos entendiendo estas leyes y las vamos asociando a nuestra propia vida, nos vamos saliendo, fíjate, de la rueda del samsara, ¿no? O como quieran llamarle, pues, ¿no? El eterno retorno, ¿no? Que el eterno retorno no es otra cosa más que el patrón repitiéndose una y otra vez en nuestras vidas. Para poder salirnos de ese patrón y de esos resultados usualmente desastrosos, tenemos de alguna manera que incorporar estas leyes para salirnos del efecto, para que no nos apliquen esas leyes, ¿no? La única manera de que no se nos aplique la ley es precisamente ir en la misma dirección que la propia ley, fluir con el propio flujo de la ley y entonces al armonizarte con la propia ley, la ley deja de tener ese efecto en ti. Y aquí están estas tres leyes. Yo creo que esto sí que valdría la pena que pudiéramos leerlo o resumirlo rápidamente, Isa, porque esto es realmente, esto puede sintetizar la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Ese es el triángulo Vamos a inferior. partir de ahora y hasta que terminemos el curso con las leyes universales, hemos estado merodeándolas, como quien dice, a través de, bueno, pues de cuestiones prácticas que nos suceden, ¿no? Para que vayamos ahora a ver, a volver otra vez a aprender las leyes universales y a volverlas a repasar y a darnos cuenta. De nuevo, tenemos la ley de la naturaleza, que vamos a ver, estaría como en la base de la pirámide, que es la que rige todo lo que se llama pues la biología, el instinto, tiene que ver con los cuerpos físicos, ¿no? Entonces, la ley de la tiene unas leyes dentro de la ley de la naturaleza, rigen lo que se llaman las leyes de la naturaleza, en las cuales estamos nosotros como personas que vivimos en la naturaleza. Esta es una ley que sí estamos violando todo el tiempo, y produce, por tanto, enfermedad, y produce, bueno, pues esto, consecuencias de violar de la ley de la naturaleza va a depender de cuánto. Yo recuerdo, Jorge, que uno de nuestros profesores de leyes decía que nos fijemos más en la ley de la armonía y la ley de la correspondencia y no nos fijemos tanto en la ley de la naturaleza, las personas que estamos más o menos sanas y bien y que podemos fluir, porque si no nos quedaríamos aquí atascados, ¿no? Que no nos fijemos tanto. Y a mí eso como me ha entrado muy bien siempre, pues soy fumadora, luego soy violadora de la ley de la naturaleza, y varias cuestiones, ¿no? Lo que sí que he visto es que en lo que él tenía razón es que vamos a irnos a cuestiones que tienen más que ver y tal con cuestiones que nos queremos trabajar sobre nuestra, bueno, pues sobre nuestra psicología, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Mira, es aquí, para poder llegar aquí, para poder que la ley de la evolución no tenga ya nunca nada más que decir, que ya no seamos correspondientes, ¿eh? Con un mundo en el que haya que aprender sobre leyes universales, porque es un mundo en el que los aprendizajes son muy dolorosos y, Son por producen- contraste, sí, por contraste, Isa, por conflicto. y los aprendizajes son por contraste, por conflicto y muchas veces por conflictos brutales, ¿eh? Y no precisamente porque violemos la ley de la naturaleza, que también, sino porque estamos violando otra ley que es ya superior a la ley de la naturaleza y la contiene, es la ley de la armonía. Sí, 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 pero porque aquí tiene una importancia muy fuerte la ley de la naturaleza, Isa, porque rige los ciclos, rige también los tiempos de recuperación, de descanso, y ahí sí que estamos violándola muchísimo, y eso, el manejo que hacemos de nuestra energía es La fatal. energía vital. Es fatal, es fatal y eso nos coloca irascibles, nos coloca reactivos y nos coloca en una posición muchas veces muy defensiva en contra de la vida y en contra de nuestras relaciones. Entonces, es verdad que llevamos a nuestros cuerpos a unos límites tan excesivos que eso
se manifiesta, muchas veces lo llevamos a otros ámbitos psicológicos o relacionales, ¿no? Sobre todo estar agotados, porque como efectivamente no sabemos gestionar nuestras emociones, nuestros sesgos instintivos, para generar la vida, mantener la vida, defender la vida, fijaros qué maravilla. Estas son las funciones de los tres sesgos instintivos: el generar la vida, mantener la vida y defender la vida. Mantener la vida sería el social, generar la vida el sexual y defender la vida el conservación. Y es una maravilla poder no llevarnos bien con toda la parte nuestra corporal, comportamental, biológica, y que genera comportamientos, efectivamente. Y para ello es interesante lo que ha dicho Jorge y tal, el poder conservar energía vital. Y la alimentación, los ciclos de descanso, sueño, la respiración, como estamos en apnea. Esta es otra de las cuestiones, ¿no? Si me nos dedicamos a la ley de la naturaleza, Jorge, nos Lo quedamos sé, aquí, claro, pero claro. Eh, Luego la ley de la armonía también, que es la que acontece fundamentalmente a la comprensión, ¿no?, de las relaciones, ¿no?, que las queremos a nuestro antojo. ¿Eh? Aquí está el respeto a los procesos, el darse cuenta de las cosas, el saber que después de la tempestad viene la calma y que la tempestad forma parte de la armonía. Y es muy impresionante el poder ver a través de la ley de la armonía en nuestra vida. ¿Cuándo estamos violando la ley de la armonía? Cuando o bien estamos en contra de la tempestad o en contra de la calma. ¿De acuerdo? Ahí cuando no conseguimos adaptarnos a los ritmos, a los procesos de lo que se llama una relación, una interacción. La naturaleza está deseando nuestra armonía. Y irse a la naturaleza y dejarse es entrar en armonía. Yo me he dedicado muchísimos años a esto, como tú sabes, Jorge y Mario. Es decir, al tema del poder estar a un ritmo saludable. Ritmo saludable. Por eso me he dedicado mucho a la psicoterapia con caballos. Y durante mucho tiempo hemos estado estudiándolo y tal, ¿no? De una manera, además, en el sentido de estar midiendo constantes y viendo, Felipe y yo nos dedicábamos a estarlo midiendo, ¿no? Como era el antes y el después de una interacción con un ritmo saludable, ¿no? Y era brutal. Los resultados que obteníamos. Y bueno, esto aquí, pues, atención, ¿no? Cuando rompemos nuestra armonía, o bien cuando nos aceleramos, o bien cuando nos ralentizamos, o bien cuando nos lanzamos, es decir, todo lo que sea el romper un ritmo saludable de cualquier tipo de proceso, o bien emocional, o bien mental, o bien comportamental que tengamos. Ahí ya hemos roto la ley de la armonía y estamos violando la ley de la armonía. Esto, desde luego, va a tener tropezones grandes. También la ley de la evolución ahí señala más fuerte, incluso, que cuando la ley de la naturaleza. Y mucho que tenemos que aprender, porque tenemos un concepto de la armonía que no es el concepto de la ley de la armonía. La ley de la armonía consiste muchas veces en no evitar el conflicto. No es más armónico quien evita el conflicto. Y bueno, hablaremos mucho de la ley de la armonía. Y luego está nuestra gran amiga, ¿verdad, Jorge? La ley de la correspondencia. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ha dado esta ley a lo largo de nuestra vida, queridos amigos? pues es la lucha que tenemos contra la vida, ¿no, Isa? No me gusta cómo se presenta la vida y no nos damos cuenta que hay una ley que rige el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, ¿no? El con quién, ¿no? Es increíble hasta qué punto la vida crea los escenarios propicios para que nosotros podamos extraer los aprendizajes que necesitamos. Es maravilloso la manera como se sincroniza el universo, la vida, para que allá donde nosotros vayamos, donde nosotros nos movamos, se presenten los ejercicios que nosotros necesitamos. Y además tienen una capacidad de inventiva brutal, ¿no? Para que esto se dé, ¿no? Ya me puedo yo cambiar de país, de ciudad, me puedo cambiar el nombre, me puedo casar, divorciar o lo que sea, que ahí donde yo esté, se van a presentar las condiciones precisamente propicias para que yo continúe con mi proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces, pelearnos con la vida, entre otras cosas, es un gasto inútil de energía y no tiene ningún sentido porque tal y como está configurada la vida, está a nuestro favor.
está a nuestro favor. Hay un profundo propósito detrás de todo esto, que ese es lo que refleja la ley del amor, ¿no? Que detrás de todos esos acontecimientos complejos y complicados que vivimos hay un profundo propósito de trascendencia para todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto habrá ejercicios que no necesariamente tienen que ser ejercicios insalvables, ¿no? Que pueden ser ejercicios perfectamente pasables en la medida que nosotros fluyamos con la propia ley y nos asociemos con la vida, ¿no? Yo colocaba al inicio de esta charla una frase en el chat que decía colaborar incondicionalmente con el presente, colaborar incondicionalmente con la vida, colaborar Colaborar incondicionalmente, incondicionalmente con lo que sucede, eso es, con ahí lo que está. acontece. Aquí está la famosa franja de Marimer. Eh, Cada uno tenemos una franja de ocupación que es lo que nos compete. Y esta ley lo que nos recomienda es que no la violemos metiéndonos donde no nos corresponde meternos. Y esto puede ser tanto mental como emocional como comportamental, intencional. Es decir, aquí es una ley que verdaderamente te va a poner en un compromiso si te estás metiendo donde no te llaman. ¿Y cómo nos metemos donde no nos llaman continuamente los seres humanos ignorantes? Madre mía de mi alma, ¿eh? Hasta que por fin aprendamos y hasta que por fin nos estalle la bomba un día en la mano y nos demos cuenta que no somos tan buenos y que nuestras intenciones no estaban siendo legales con respecto a lo que nosotros pensábamos que era y que estábamos violando la ley de la correspondencia. Y sí que produce una doblada, ¿eh? Porque la ley de la correspondencia te dice que no eres tan bueno cuando tú estás creyendo que eres bueno y te saca de la bondad, tal y como nosotros creemos que es la bondad. Es una ley por eso que nos ha dado muchísimos problemas, porque nosotros éramos muy ignorantes cuando aprendíamos esto. Yo recuerdo, aparte de ser muy, vamos a decir, jóvenes de edad, éramos muy jóvenes espiritualmente también hablando. Éramos unos auténticos ignorantes, ¿eh? Y esta ley nos trajo de cabeza, esta ley nos creó un auténtico problema con esta propuesta, ¿eh? Lo que pasa es que finalmente hubo que doblar y tal, porque es que se caía por su propio peso cualquier tipo de argumentación, ¿eh? Y aquí tenemos al maestro, que es la ley de la evolución, que es la justicia, lo que decía Salvador Carrión. Todo lo que la ley de la evolución dictamina que se hace es justo, aunque a nosotros no nos lo parezca. Y bueno, chicos, pues sí, nos vamos a ir todos, Elisa, así que pues es que estaba aprovechando bueno, pues que estuviera Jorge con nosotros, lo cual es un placer, Jorge. Muchas gracias. A ti, Isa, a ti. Y nos estamos viendo y tal. Yo te estoy viendo desde la terraza, o sea que todo tiene su truco por aquí, ¿eh? Mario, querido, Muy que bien, bueno, pues pues esto, estupendo. que vaya bien tu proceso. El proceso Porque vital, metafóricamente todos vamos hablando, yo he hablado de mi vendedor hipnótico, tú estás sí, hablando de tu historia y tal, cada uno habla de su movida y claro. todos en la de todos. Muchísimas gracias como siempre, Mario, por hacernos compañía. Gracias a vosotros siempre. Ah. Un Y abrazo muy bueno, pues grande. algunos de vosotros os vamos a ver este fin de semana y no, ¿eh? Y algunos más y tal, que en estos momentos no veo porque te tengo a ti enorme, yo no sé por qué vino y tal, estás en una foto enorme y todos los demás chiquititos. Así que para quien esté por aquí, que les vaya a ver este fin de semana, pues hasta el jueves, y si no, pues hasta el miércoles de la semana que viene, que nos seguiremos viendo. Un beso enorme a todos, ¡mua! Feliz velada, y feliz semana. Hasta muy pronto. Hasta Gracias. pronto. Adiós.